¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. 10 minutos de análisis, por supuesto, que queremos dedicar a José Mujica, a este hombre sin duda alguna fundamental para entender a la izquierda latinoamericana, para entender la honestidad y congruencia política. El expresidente uruguayo que gobernó este país sudamericano entre 2010 y 2015 falleció a los 89 años de edad. Esto lo informó, lo confirmó ya en X el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Textualmente dijo: con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente, conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos dice y por tu profundo amor por tu pueblo, fue lo que dijo el mandatario. El ex guerrillero luchó durante meses contra un cáncer que inició en su esófago, se extendió hasta su hígado, y el líder de izquierda se había despedido tras conocer el diagnóstico, pues había decidido no someterse a ningún tratamiento, esto por su edad. El 12 de mayo, un día después de celebrarse las elecciones en Uruguay, se dio a conocer que Mujica se encontraba en la fase terminal de su enfermedad, recibiendo cuidados paliativos, por lo que no asistió a votar por recomendación de su doctora. De verdad, lo hemos platicado en otras ocasiones, es momento de reivindicar el término guerrillero. Durante muchos años, la derecha, el neoliberalismo, el conservadurismo lo ha satanizado, lo ha vendido como aquellos que generan una inestabilidad, que buscan arrebatarte la tranquilidad, que buscan arrebatarte tu riqueza, cuando en realidad han sido hombres y mujeres que buscan que las cosas sean más parejas, que buscan que las cosas sean mucho más igualitarias, no buscan arrebatarle nada a nadie, buscan simplemente que no les arrebaten a ellos y que no les quiten las posibilidades de hacer las cosas. No buscan, por supuesto, generar una inestabilidad, buscan generar la estabilidad que te da el desarrollo compartido, buscan generar la tranquilidad que te da que todos tengan algo que llevarse a la boca, que todos tengan una posibilidad de estudiar, que todos tengan una posibilidad de ser atendidos en un hospital público, que todos tengan un salario correcto, que todos tengan un salario digno, que todos tengan un techo sobre sus cabezas. Eso es lo que hace un guerrillero, eso es lo que hace una guerrillera. Los que buscan precisamente que las cosas sean mucho mejores para todos. Por supuesto, como en todo en la vida, habrá quien se corrompa, habrá quien se radicalice, pero al final, la mayoría de esos guerrilleros y guerrilleras son los que ponen las piedras para alcanzar las libertades. Libertades de las que ahora gozamos con todas los bemoles que podamos tener enfrente. En México, durante la mal llamada Guerra Sucia, ¿cuántas veces no se satanizó a la Liga? ¿Cuántas veces no se satanizó a Lucio Cabañas? ¿Cuántas veces no se satanizó a Genaro Vázquez? ¿Cuántas veces no se satanizaron a tantos guerrilleros y guerrilleras a quienes quisieron en todo momento colocar como criminales porque se atrevían a ir en contra de un gobierno corrupto, en contra de un Estado que se justificaba en las leyes, mismas leyes que ellos no respetaban y mismas leyes que ellos no aplicaban de manera clara y rigurosa? Los guerrilleros, las guerrillas, son parte esencial y heroica de nuestra historia. Y es momento en que nos alejemos ya de ese discurso, esa narrativa tramposa, corriente, prosaica, por parte de la clase dominante, de la clase hegemónica en materia financiera, mas no mayoritaria, y quienes de una u otra forma han explotado precisamente esos términos de manera denostativa para evitar incluso que la gente pudiera sumarse a sus movimientos. José Mujica es una de esas voces que sin duda alguna siempre se le va a extrañar. Un hombre que fue detenido en repetidas ocasiones. Han contabilizado más de 15 años en las cárceles de la dictadura uruguaya, 11 de ellos hasta 1985 en condiciones de extrema dureza, tortura, aislamiento. Es un sobreviviente, era un sobreviviente José Mujica, lo cual nos habla de esa enorme voluntad por vivir, de ese enorme sentido de vida, de esos principios sobre los cuales construyó su ideario y su conciencia. Durante los años de la guerra subversiva y estrategias contra insurgentes, ser detenido no era un hecho extraordinario.
Miles de militantes pertenecientes a las organizaciones armadas político-militares y de izquierdas fueron torturados en cárceles, en centros clandestinos. Sus historias de vida se vieron recogidas en los informes redactados por las comisiones de la verdad y en los testimonios que salieron a la luz en los años 80 y 90 del siglo pasado, en los estertores de la Guerra Fría. Muchos militantes pasaron años en calabozos, siendo sus cuerpos flagelados, pero no consiguieron quebrar jamás ni doblegar su dignidad. Tras la restauración de la democracia representativa, estas historias fueron divergentes, unos desilusionados por el derrotero que tomaron los procesos de transición, optaron por una retirada digna, volvieron a sus antiguas ocupaciones o simplemente pasaron la página. Otros decidieron vender su pasado, convirtiéndose en voceros autorizados de las nuevas transiciones, haciendo de la tortura una justificación que avalaba cualquier comportamiento espurio. El caso de Uruguay fue singular. Los pactos entre las Fuerzas Armadas y los partidos tradicionales, el blanco y colorado, como el aquecido en el Club Naval, sentaban las bases para dejar impune la violación de los derechos humanos. Siempre que surgían voces discrepantes, se acallaban, se deslegitimaban, y en esa lógica se celebraban precisamente dos referendos poniendo en cuestión de ley el punto final. El primero el 16 de abril de 1989, en donde 55% de los votantes decidió mantener la pomposa ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y las Fuerzas Armadas podían respirar tranquilas, sus torturadores no serían llevados a los tribunales. La justicia estaba atada de pies y manos y la ley de la ignominia seguirá vigente siendo justificada por la doctrina de los dos demonios, ellos o nosotros. Y por segunda vez en las elecciones presidenciales del 2009, proceso que llevó a la presidencia al candidato del Frente Amplio, a José Mujica, nuevamente la reforma sería rechazada. En este contexto, José Mujica dio muestra siempre de integridad política. Nunca cejó en el empeño de acabar con la impunidad, pero al mismo tiempo nunca renunció a los valores éticos que hacen al militante de izquierda. Vivía con recato, sin pomposidad, revalorizando la institución que representa, la presidencia de la República. En otras palabras, despojó al poder de sus rituales, de sus mecanismos que hacen del mismo un espacio de lucha para doblegar voluntades e imponer un dominio fundado en la violencia institucional. Su renuncia a gozar de los favores del cargo constituye una reivindicación de la acción política en su dimensión democrática, ser una práctica plural de control, de ejercicio del poder, desde el deber ser del poder, vinculado, obligado entre el decir y el hacer, y ese mandar obedeciendo que tanto miedo da a los políticos profesionales, que buscan el espacio público para el enriquecimiento o el disfrutar de cotos reservados a camarillas y élites corruptas, cuyas decisiones se toman a espaldas del pueblo y la ciudadanía, se convirtió entonces en no solamente una frase, en un sello de José Mujica, mandar obedeciendo. El comportamiento de José Mujica desnudó los argumentos que justificaron el distanciamiento entre la sociedad civil y la sociedad política. No es difícil ver al presidente uruguayo como una leyenda, como un hombre que debe marcar una referencia para la izquierda no solamente de Uruguay, sino del resto del planeta. Era común verlos a él y a sus compañeras por las calles de Montevideo, conducir su coche, realizar actividades cotidianas, que hablaban de un compromiso y sobre todo del desapego a los bienes materiales. No hay aspecto de la política uruguaya donde no se vea la mano precisamente de ese presidente. La política exterior, educativa, de género, de salud, vivienda, derechos sociales y económicos, todo a partir de José Mujica tuvo otra mano. Y sin tanto aspaviento. Su mandato fue el más democrático en la historia de Uruguay, del Uruguay contemporáneo. Con claroscuros, por supuesto, nadie es perfecto. Pero ello lo reivindica como uno de los grandes líderes y estadistas de toda nuestra América, de la llamada patria grande, como dice Sasi Alejandre. El ejemplo de Mujica debe permear en las izquierdas y debe entenderse lo que realmente es un proyecto emancipador anticapitalista y no tratar de justificarlo o ser parte de él con el pretexto de que es la izquierda comprendiendo, no, de lo que se trata él.
el sistema. Gracias a José Mujica por todas las enseñanzas que nos deja, gracias por todas las enseñanzas que le lega y sobre todo, gracias por la congruencia. Y una disculpa por haber tenido que aguantar a Lito Moreno en los últimos días. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgares arriba, ya lo sabe. Y gracias por ser parte de este canal.